Alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor, mi ayuda viene de ti. Alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor, mi ayuda viene de ti. Señor de los cielos y la tierra, tú guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Dios de Israel. Alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor, mi ayuda viene de ti. Solo de ti, Señor. Vamos a cantar juntos. Alzaré. Alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor, mi ayuda viene de ti. Señor de los cielos y la tierra, guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Señor de los cielos y la tierra, tú guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Dios de Israel. Sí, Señor. Gracias por ser esa gran ayuda que necesitamos en medio de la tormenta. Señor de los cielos y la tierra, tú guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Señor de los cielos y la tierra, tú guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Señor de los cielos y la tierra, tú guardarás mi vida en medio de la tormenta, tú sostendrás mi ser. Dios de Israel, Dios de Israel.
Hola, vamos a abrir la palabra de Dios una vez más a través de nuestro devocional. Te recuerdo que si necesitas hacer uso de la guía, como siempre, un ejemplar aparece en la pantalla y tú puedes obtenerlo a través del grupo de WhatsApp al que yo dirijo también el vínculo a través del cual tú te puedes conectar para ver este video. Ahora yo traigo un tema para ti que se llama Cautivos Libres. Este tema se encuentra basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículos del 30 al 32, y te invito a que juntos leamos lo que dice la Biblia en estos momentos. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos en estos versículos un mensaje muy importante de Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. Jesucristo se dirige a un grupo de personas que habían creído en Él. Algunos de ellos, por supuesto, son los discípulos, pero también hay otros judíos que, habiendo sido influenciados por todas las enseñanzas de los judíos o de los fariseos en aquellos días, o de los maestros de la ley, habían creído al mensaje de Jesús, y Jesús se va a dirigir a ellos y les va a traer verdades muy reveladoras para todos nosotros también como discípulos o como creyentes de Él. Lo primero que quiero mostrarte en estos versículos dice así, presento en la pantalla la primera enseñanza para que tú puedas meditar en ella. La fe es creer, pero también es permanecer. Jesucristo se dirige a los que habían creído en Él. Puedes observar que el Señor está esperando que aquellos que hemos creído también estemos dispuestos a entregarnos más a partir de esa fe y confianza que tenemos en Él. El Señor no quiere ese tipo de creencia en Él que puede asemejarse a cualquier otra clase de creencia en cualquier otro personaje de la historia. Jesús espera un creer en una concepción distinta a lo que en nuestros días podemos llegar a concebir. Para Él creer tiene que ver con una entrega, es decir, si creo que Él es el Hijo de Dios, si creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, si creo que Él resucitó al tercer día, si creo que Él me ama tanto para haber hecho todo eso que hizo por mí, entonces la consecuencia de una fe o de una creencia de esa magnitud es que yo y tú estaremos dispuestos a permanecer en la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él está dirigiéndose a los que creen para decirles que los que creen deben en consecuencia permanecer en las palabras de Él. Observa una vez más el versículo 30, dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero observa ahora entonces la primera parte del versículo 31, porque dice el versículo 31, que entonces les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, a ellos les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es decir, que muchos de estos que creyeron en Él también estaban expuestos a una realidad que es una realidad triste. Es esa realidad de las personas que afirman creer en Jesús, pero que no permanecen en la palabra de Jesús. Esa es una separación entre lo que creemos y lo que hacemos. Es una separación entre lo que decimos creer y lo que terminamos viviendo. La idea de Jesucristo para todos sus seguidores, para todos los creyentes, es que si somos creyentes en Cristo, en consecuencia vamos a desear entregarnos de tal forma en nuestro amor para con Él, que vamos a desear y vamos a tomar la decisión de perseverar permaneciendo en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tú no solamente digas que crees en Jesús,
Él no quiere que tú solamente creas en Él, en que Él vino, en que Él existe, en que Él murió en la cruz, en que Él resucitó. Él no quiere solamente eso. Quiere eso, por supuesto, como la etapa inicial de tu entrega y de tu consagración a una vida piadosa y de amor para con Él. Ese es el inicio, pero lo que Él quiere es que tú permanezcas en la palabra gloriosa de Él. Por eso es que se dirige a estos hombres que habían creído y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, como diciendo que es fundamental no solamente creer, sino también permanecer. Porque en el pensamiento de Cristo y en el concepto también hebreo, el tema de la fe es un aspecto que abarca o que involucra a todo el ser. Es decir, una persona no podía afirmar que cree en Dios y al mismo tiempo no desear entregarse o no desear permanecer en obediencia en la palabra de Dios. Por esa razón es que Cristo habla y hace y expresa este punto. Por lo tanto, recuerda siempre que para nosotros la fe es tan importante, es tan fundamental como lo es también el permanecer. Ahora, veamos la segunda enseñanza también que aprendemos de estos versículos. Y dice de la siguiente manera: solo permaneciendo en Cristo podemos ser verdaderamente sus discípulos. Si nosotros no permanecemos en la palabra de Cristo, si nosotros no permanecemos en la persona de Cristo, nosotros no podremos crecer en la calidad de discípulos que Cristo quiere que nosotros seamos. Tanto permanecer en Cristo como el ser verdaderamente sus discípulos está completamente ligado. ¿Por qué es que hay algunas personas que en su momento afirmaron que creyeron en Cristo? O en algún momento afirman que creen en Cristo, pero su vida realmente no refleja ningún tipo de cambio, de transformación, no refleja ningún tipo de diferencia al compararse a dicha persona con otras que no afirman creer en Jesús o que afirman no creer en Jesús? La diferencia es precisamente eso, que no basta con solo decir que creo en Jesús. Es importante, para llegar a ser verdaderamente discípulos de Jesucristo, permanecer en la palabra de Cristo. Permanecemos en la palabra de Cristo cuando nosotros estamos abriendo la Biblia para leerla. Permanecemos en la palabra de Cristo cuando nosotros estamos memorizando esa palabra de Cristo en nuestras vidas. Permanecemos en las palabras de Cristo cuando nosotros tomamos en cuenta a Cristo en las decisiones más radicales que puedan haber en nuestras vidas. Permanecemos en Cristo cuando nosotros en todos los días de nuestras vidas dedicamos tiempo para buscar la presencia de Cristo a través de la palabra, a través de la oración, a través del estudio bíblico, a través de participar de un devocional virtual como este, a través de conectarte a los cultos en línea que transmite tu iglesia. Permanecemos en Cristo cuando nosotros tomamos la firme decisión de hacer a toda costa lo que es agradable a Cristo. Permanecer en Cristo es hacer de la voluntad de Cristo la mía. Permanecer en Cristo es tomar en cuenta sus enseñanzas, sus instrucciones, para vivir conforme a ellas todo el tiempo. Y aun cuando me equivoco y fallo y peco de alguna manera, permanecer en Cristo me lleva al arrepentimiento auténtico, verdadero, me lleva a reconocer mi pecado y me lleva a una entrega mayor a Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo entonces me llevará a través del tiempo a ser verdaderamente un discípulo de Cristo, porque solo permaneciendo en Él, a través del paso de los días, de las semanas, de los meses y de los años, incluso muchas veces décadas, permaneciendo en Él, es que entonces comenzaré a tener el corazón de un verdadero discípulo de Cristo, porque recuerda que un discípulo se caracteriza por seguir las enseñanzas de su maestro. Un discípulo es uno que está constantemente a los pies del maestro, escuchando su enseñanza, pero también siguiendo esas enseñanzas en lo cotidiano de la vida.
Y eso solo lo lograremos mientras estemos permaneciendo en Jesucristo. Por esa razón es que Cristo no quiere que tú solamente creas en Él. Jesucristo quiere que tú permanezcas en Él, porque de esa manera tú serás un verdadero discípulo. Y la tercera enseñanza que traemos también en este momento, vamos a examinarla y dice de la siguiente manera: solo permaneciendo en Cristo podemos conocer la verdad y ser libres. No hay otra forma, no existe una fórmula mágica, no existe algo que pueda evitar la necesidad de ser libres como lo es la importancia de permanecer. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no llegaremos a conocer la verdad y en consecuencia la verdad no nos hará libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo afirmó que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él dice que Él es la verdad. Permanecer en Cristo es equivalente a permanecer en la verdad. Y cuando tú conoces más de Cristo, más conoces la verdad, porque Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Y en consecuencia, al permanecer en Cristo, que te llevará a permanecer o a conocer la verdad, esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué?, dirás tú. Así como le dijeron en aquel momento también aquellos oyentes a Jesús. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Si tú quieres vencer el pecado, debes permanecer en Cristo, porque Cristo es la verdad y la verdad te hará libre en la medida que tú conozcas a la verdad. Fíjate cómo dice el versículo 32 en estos momentos. El versículo nos enseña que nosotros, permaneciendo en Cristo, vamos a conocer la verdad y esta verdad nos hará libres. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere que tú seas libre, libre del pecado, libre de hábitos pecaminosos, libre de actitudes pecaminosas, libre de comportamientos pecaminosos, libre de ideas pecaminosas, libre también de motivaciones pecaminosas, libre de aspiraciones pecaminosas. En fin, Dios quiere liberar todo nuestro ser de toda clase o presencia de pecado. A veces entendemos o creemos que no necesitamos más limpieza o más libertad del pecado porque no somos conscientes de cuánto pecado puede haber en nosotros. Sin embargo, debes tomar en cuenta que a la luz de lo que la Biblia enseña, el pecado no solamente son aquellas prácticas escandalosas que son notorias ante los demás o ante el público. Hay muchas formas de pecado que son muy sutiles, muy engañosas e incluso que están muy arraigadas en lo más íntimo de nuestros corazones, las cuales son más difíciles de detectar, de descubrir o incluso de trabajar y de perfeccionar y de sacar de nuestras vidas. Pero si tú aprendes a permanecer en la verdad, es decir, en Cristo, es decir, en la palabra de Cristo, y a través del tiempo permaneces en esa palabra y en comunión íntima con ese ser maravilloso que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces en consecuencia conocerás más y más la verdad. Y en consecuencia, la consecuencia final es que conocer esa verdad te hará libre gradualmente o quizá también de tajo. Probablemente será o seguramente, como suele suceder, será una transformación paulatina que requerirá tiempo, pero finalmente la verdad te hará libre. Nos hace libre inmediatamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Nos hace libre de las consecuencias eternas del pecado, como lo puede ser el castigo en el infierno, como lo menciona la Biblia. Sin embargo, hay residuos de pecado en nosotros, hay actitudes, hay comportamientos, hay también pensamientos, hay emociones, hay sentimientos, hay ideales, hay aspiraciones, hay tantas cosas que todavía están afectadas por el pecado en nosotros. Y transformar todo eso requiere que nosotros aprendamos a permanecer en la palabra de Cristo, que aprendamos a permanecer en la palabra de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y solo conociendo la verdad es que la verdad nos puede hacer
libres. Por esa razón es que nosotros somos libres. Estamos libres del pecado, pero estamos ahora cautivos o cautivados por Jesucristo, por nuestro amor a Él. Nuestra pasión es por Cristo. Lo amamos con todas nuestras fuerzas y ahora estamos cautivados. Somos cautivos del amor de Cristo y gracias a Él somos libres del pecado. Que Dios te bendiga y que puedas tú vivir conforme a estos principios. Los dejo una vez más en la pantalla para que tú puedas continuar meditando y aprendiendo acerca de ellos. La fe es creer, pero también es permanecer. Solo permaneciendo en Cristo podemos ser verdaderamente sus discípulos. Solo permaneciendo en Cristo podemos conocer la verdad y ser libres.